Hay dos tipos de programadores en JavaScript. Los que conocen y entienden el contexto this y los que no entienden el contexto this. Es hora de dejar de ser unos bebés aquí en JavaScript y vamos a comportarnos ya como unos senior, al menos aquí en JavaScript. Vamos ahora sí realmente a desmitificar qué es esa palabra tan enfadosa que a muchos les cae mal, el contexto this, la palabra clave this. En React, por ejemplo, que de hecho te invito a mi curso de React desde cero, hay fundamentos. En React, pues existen dos tipos de componentes, los componentes funcionales y los componentes de clase. Originalmente, pues nada más existían los contextos de clase cuando se quería tener estado. Pero pues ya más adelante vinieron los componentes funcionales para que estos tuvieran estado y lo lograron gracias a los hooks. El equipo de desarrollo de React desarrolló los hooks para que los componentes funcionales tuvieran estado y esto lo lograron con los hooks. Y básicamente una de las razones por las cuales hoy en día se escriben componentes funcionales en vez de componentes de clases en React es que lo decidieron hacer así con hooks porque muchos tenían problemas, muchos se quejaban de que no entendían el contexto this, la palabra clave this. Entonces una de las razones por las que llegaron los React hooks ahora sí que valga redundancia, en React, para tener componentes funcionales con estado, pero con funciones y no con clases, pues fue una de las razones principales fue esa, de que muchos se quejaban que no entendían cómo funcionaba el contexto this. Entonces en este curso vamos a desmitificar de una vez por todas ese famoso contexto this, que es muy complicado, pero si alguien se le dirige como el camino correcto, es muy fácil que lo entienda. Cosa que yo voy a hacer aquí. Aquí vas a entender el contexto this porque lo vas a entender. Si no me dejo de llamar Daniel. Entonces vamos a dejar de ser unos bebés y vamos a ser ya unos seniors a menos aquí en JavaScript. Este conocimiento te va a llevar a otro nivel y te va a separar de lo que es los juniors con los seniors. Entonces vamos a ver de manera general en qué se resume el contexto this. Fíjate que el this, para mí, hay 4 formas en las cuales se comporta. Como dice aquí, el contexto this se puede decir que tiene 4 comportamientos. Y puse comportamientos entre comillas, porque así le llamo yo. Tiene 4 comportamientos útiles. Más bien 6, nomás que aquí me faltó poner el 6. Aquí son 6. Ya después lo voy a cambiar. Ya después quiero enseñarte a hacer senior en JavaScript, pero me equivoco yo, ¿verdad? Entonces aquí ya son 6. Tienes 6 comportamientos sutiles diferentes a otros lenguajes de programación tradicionales. Aquí this se comporta de manera diferente en otros lenguajes de programación tradicionales. Por ejemplo en Python, PHP, Java y C++. Aquí el contexto this, la palabra clave this, se comporta de manera diferente a otros lenguajes de programación tradicionales. Otra cosa que yo quiero que entiendas desde ahorita es que this es un objeto como cualquier otro de los que ya conocemos, ya lo vas a ir viendo. Porque acuérdate que es un contexto this, toma valor de acuerdo al contexto. Entonces esos 6 comportamientos yo los clasifiqué, yo les puse comportamientos, los clasifiqué en 6. Aquí te lo voy a resumir, ya después vamos a ir profundizando un poquillo más en cada uno de estos, no te preocupes. Está el modo implícito, como yo le puse. Este es el modo implícito. Cuando se invoca sobre un objeto, primero lo va a leer. Es decir, en el caso de la implicit binding, de la vinculación implícita, binding en inglés, en español significa vinculación. Es decir, en el caso de la implicit binding, this se refiere al objeto adyacente al operador punto, mientras se invoca el método, es decir, el objeto sobre el cual se está invocando el método en cuestión. Este es el primero que vamos a ver, ya que es de los más importantes. El otro modo que ya le puse, modo explícito. En el caso de la explicit binding, podemos llamar a una función con un objeto X cuando la función está fuera del contexto de ejecución del objeto. Esto se logra con los métodos call, apply y bind.
este modo, este segundo modo, va de la mano con lo que ya te expliqué. Fíjate cómo aquí el método hablar corresponde al objeto persona. Pero pues fíjate cómo como las funciones son objetos, pues se pueden asignar a variables. Y más adelante tú puedes invocar esta función con otro objeto. Fíjate que se invoca, originalmente se invoca con persona. Pero déjame decirte que más adelante, ya cuando veamos, en este caso, call, apply y bind, vas a entender que mi función, el método persona hablar, lo puedes ejecutar con otro objeto que no sea persona. Ya lo vas a ir viendo después. Entonces, de manera general, eso se conoce como el modo explícito. Luego está el modo constructor, que ya vimos que es el más facilito. Este sí se comporta igual como en cualquier lenguaje de programación tradicional. Aquí le voy a poner la nota. Este se parece. Es más, este es igual a como pasa en cualquier lenguaje de programación tradicional. Este es el único que sí, de plano, sí se parece a otros lenguajes de programación. Entonces, este palomita, si tú ya vienes de otro lenguaje de programación orientada a objetos, pues tú ya, este modo ya, de por default ya lo traes. Cuando se invoca una función con la palabra clave new, la palabra clave this dentro de la función se vincula al objeto, al nuevo objeto que se está construyendo. Entonces, pues este ya lo vimos, ya vimos cómo aquí objetos, pues fíjate cómo aquí new persona, tras bambalinas se retorna this. Esto se ve igual en cualquier lenguaje de programación. Es como si aquí estuviera el this y entonces ese this se lo pasas a Daniel, pum, se lo pasas, se lo inyectas, le pasas la referencia de memoria de ese objeto recién creado, de ese objeto nuevo. Entonces se termina de ejecutar la función y entonces aquí no hay peligro de que haya muchas vinculaciones al nuevo objeto porque en cuanto se termina de ejecutar la función, pum, le pasa el return this tras bambalinas, se le inyecta a Daniel, se termina de ejecutar la función y ahora ese nuevo objeto pues ya se pasa al recolector de basura. Porque acuérdate que las variables solamente viven durante la ejecución de la función. Una vez que se termina de ejecutar la función, pues esas variables desaparecen. Entonces aquí this se inyecta a Daniel y tan pronto como se inyecta a Daniel, pues se termina de ejecutar el constructor y ya this pues ya desaparece, el nuevo objeto desaparece y entonces ahora la única vinculación de ese objeto nuevo simplemente queda referenciando a Daniel. Porque acuérdate, como te digo, las variables dentro de una función dejan de vivir, desaparecen en cuanto termina de ejecutarse la función. Entonces no hay peligro de que esa vinculación del objeto nuevo quede asignado tantas veces como llamemos a new persona. Va a quedar solamente referenciado al objeto sobre el cual se asigna la variable. Entonces ahí no hay peligro. Entonces está el modo cuarto, cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las vinculaciones anteriores. Es decir, aquí voy a quitar ya esta palomita. Si no hay ninguno de estos casos, como dice aquí, cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las vinculaciones anteriores, es decir, no se resuelve ni de modo implícito, ni de forma explícita, ni con new, entonces this se vincula al objeto global window. Esto es un error muy común que muchos tienen y es el que más les cuesta entender. Esta es la clave. Si tú dominas este, es más, hasta lo voy a poner con un cuadrito más remarcado. Lo voy a encerrar entre cuadro. Vamos a ponerle un cuadrito de color naranja. Entonces, si tú entiendes este modo cuarto, quiere decir que ya vas a entender this. Este es el más importante. Lo voy a volver a leer. Cuando la palabra clave this no se resuelve con ninguna de las tres vinculaciones anteriores, ni implícita, ni explícita o con new, entonces this se vincula al objeto global window. Si esto pasa, en el modo estricto de JavaScript, this será undefined en vez del objeto global window. Es decir que si se da este cuarto paso, si se da este modo cuarto, pues en el modo normal, this se vinculará al objeto global window. Pero en el modo estricto, se va a vincular, this será undefined. Entonces, esta es la clave. Yo creo que si entiendes tú y de hecho sí, si entiendes tú este modo cuarto,
ya habrás dominado el contexto this. Y luego está el quinto, que este ya, pues yo lo considero como otro modo. Va de la mano, pero pues yo lo quise separar. Está el modo arrow function. En las funciones de flecha, this conserva el valor de this. Ahí me equivoqué. En las funciones de flecha, this conserva el valor de this del lexical environment que lo rodea. En el código global se establecerá en el objeto global window. Esto es ya muy avanzado. Ya cuando veamos el contexto de ejecución, lo vas a entender mejor. Y este texto también es un poco más avanzado. Hasta que veamos la manipulación del DOM, pues lo vamos a checar. De primero en esta sección de funciones, vamos a tocar estos cuatro, este y este. Ya cuando veamos otra sección de execution context, ejecución de contexto, vamos a ver este y este. De primero en esta sección de funciones, nos vamos a centrar en estos cuatro, este y este. Pero déjame decirte, como te digo, este es el más importante. Si tú dominas este, habrás dominado el contexto this en JavaScript y te vas a poder considerar un senior aquí en JavaScript. Porque déjame decirte que no cualquiera domina el contexto this. Y la clave está en el framework de React, que muchos se quejaban de que no entendían el contexto this. Y por ahí hay gente en el mundo, hay gente muy, muy capaz. No digo que no, pero pues sin embargo, muchos no entienden el contexto this. Entonces, si tú entiendes el contexto this, habrás pasado a esa zona privilegiada, a ese sector, a ese gremio privilegiado que entiende el contexto this en JavaScript. Entonces, pues fíjate que tenemos mucha chamba en esta sección de funciones en JavaScript. Pero pues si te lo enseño con el camino correcto, lo vas a dominar sí o sí. Ese va a ser mi trabajo en este curso. Bendiciones.